¿Qué tal? Buenas tardes. Me presento, soy la licenciada Melissa Castro, de aquí del despacho de la MASU, gerente de comercio exterior. Damos inicio a la presentación del portal de BUSEP. Ok. Primero, para el portal de BUSEP es ingresar con la firma electrónica, ya sea de la persona moral o de la persona física. Vamos a llenar en el apartado, estos conforme al manual, capturar los campos correspondientes y los datos solicitados. Se tendrán que cargar los documentos, estos conforme al artículo 81 de la ley aduanera y posteriormente pues, se firma y nos arroja un acuse que el mismo acuse será proporcionado a la agente aduanal. Aquí, como ya habíamos visto, ingresamos al portal con la firma electrónica. En el apartado de trámites nos vamos a ir a la dependencia de Hacienda. Posteriormente, en la parte de Agase nos menciona la manifestación de valor. Podemos darle clic aquí o posteriormente, antes de ingresar a la manifestación de valor, podemos agregar los RFCs de aquellos que van a poder consultar la manifestación de valor, ya sea la agente aduanal, nuestro representante legal o el RFC de la persona que nosotros queramos que consulte la manifestación. ¿Ok? Luego pasamos de lleno ya a la manifestación de valor. Esta manifestación de valor consta de 4 pasos y la primera pestaña es la captura de los datos. Este primer paso consta también de 4 pestañitas. La primera pestaña es de los datos del solicitante. Estos son datos ya generales que nos arroja el sistema. Estos son el RFC, la denominación, la actividad económica y el correo electrónico que nosotros contamos ya registrados en el sistema. Pasamos a la segunda pestaña, que son la captura de los RFCs. Como les mencionaba anteriormente, antes de que ingresemos al apartado de manifestación de valor, podemos registrar los RFCs o en este apartado, si no lo registramos anteriormente, los podemos registrar en esta parte. ¿Ok? Aquí nos pide otra vez registrar el RFC del importador porque el sistema no nos pide, pero pues aquí vamos a registrar el RFC de nuestra empresa, de nuestra persona moral o de nuestra persona física. ¿Ok? En el apartado del RFC podemos registrar los RFCs de la agente aduanal, exportador, importador o de un mandatario. En la siguiente pestaña, que vendría siendo la tercera, vamos a capturar los COBES. Aquí es importante ya tener el COBE a declarar y también tener determinado el método de evaluación aduanera que vamos a capturar. ¿Por qué? Porque este va a ser un recordatorio para la autoridad o para conocimiento de la autoridad, de qué manera nosotros determinamos el valor de nuestras mercancías. En este apartado podemos registrar uno, dos o tres COBES, los COBES que nosotros queramos, pero también a cada COBE le vamos a tener que adjuntar cierta información. Okay, aquí es un apartado de que nuestros COBE registrados los podemos consultar o los podemos validar para determinar o para conocer qué información contiene dicho COBE. Ok. Seguimos en la misma pestaña. En esta pestaña, como les había comentado, por cada COBE se le va a tener que agregar ciertos datos que nos van a solicitar la manifestación de valor. ¿Qué es? Ok. Eso se puede. Ok. Que como había dicho anteriormente, para COBE registrado se deberá registrar información adicional en este apartado de agregar manifestación de valor. Ok. Aquí estos datos ya están ligados o deben de estar ligados con la información, con el apartado de información de acuse de valor. Es el mismo número de COBE, el valor de transacción o el valor de precio unitario de venta, la información del Incoterms. Vamos a plasmar el Incoterms que se va a utilizar esto conforme al apéndice 14 y también señalar si existe vinculación entre el importador y el vendedor. También otro dato que debemos contar ya va a ser con el número de pedimento. Aquí vamos a plasmar el número de pedimento, la patente y la aduana. El sistema no nos arroja si es
de qué manera tendremos que registrar el pedimento, sino que aquí tenemos que tener mucho cuidado porque si no podría recaer en un dato inexacto, un llenado de pedimento incorrecto. Que ahora pasamos a la pestaña de incrementables, que estos son gastos que el importador debe de cubrir. Se suman cuando se realizan antes de la llegada al punto de importación. Estos son fletes, seguros o gastos. La fecha de erogación, esta fecha no es cuando pagué, sino cuando tuvo la obligación de realizar el pago. Que se va a llenar el importe y tipo de moneda y el tipo de cambio. El tipo de cambio va a ser el tipo de cambio que esté vigente dependiendo la fecha que se le vaya a declarar. Y también señalar si este importe o estos datos incrementables están a cargo del importador. En el apartado de datos incrementables, gastos que no corresponden a la contraprestación por la mercancía, estos gastos no forman parte del precio pactado o se realizan con posterioridad al cruce aduanero. Otro apartado es el precio pagado, lo que se paga al momento de la importación. Vamos a poner la forma de pago, ya sea en efectivo, de cheque, el precio la forma de pago. Pues, el forma de pago. En este apartado es el precio de pago, se va a poner la fecha de cuando se pagó, si se pagó la totalidad, pues se va a poner y la forma de pago, si se pagó en efectivo o en cheque. También el tipo de moneda y el tipo de cambio dependiendo de la fecha que se vaya a declarar. Precio por pagar. Este apartado se va a llenar si en caso de que no se haya pagado un porcentaje menor, entonces aquí van a poner el monto van a poner precio por pagar. En el apartado de precio por pagar se va a llenar solamente si se está pendiente de un pago y mencionar el momento o situaciones cuando se va a realizar el pago. Si se llega a llenar, el tipo de cambio, también recordando, va a ser el mismo que esté vigente en la fecha que se va a declarar. Compenso de pago. El compenso de pago aplica en casos donde no exista pago de la mercancía o caso, un ejemplo sería el caso de un trueque. Que de aquí ya nos arroja o ya le podemos dar en aceptar y pasamos a la cuarta pestaña, que la cuarta pestaña es valor en aduana. Aquí declarando que el valor anteriormente, todos los campos que se estuvieron llenando fueron dólares o en euro y este apartado tendríamos que hacer la conversión porque en los apartados anteriores no había ese apartado de conversión, entonces aquí sí tendríamos que tener también mucho cuidado con las cantidades que se van a plasmar. ¿Por qué? Porque va a ser la sumatoria total del precio pagado, la sumatoria total de los gastos de incrementables o los decrementables y el precio por pagar. Y también el total, el valor en aduana, todos los datos a declarar van a ser en moneda nacional. Posterior a esa, ya podemos pasar a la segunda pestaña, que son los requisitos que nosotros debemos de adjuntar para nuestra manifestación de valor. Estos datos o esos documentos, más bien, son los señalados en el artículo 81 de la ley aduanera. Recordando también que estos documentos deben de tener o deben de contar con una resolución de 300 dpi y un tamaño de 3 megabytes, blanco y negro,
Y posterior, podemos ingresar los datos de firma. Ya que hayamos firmado, ya nos arroja el acuse de manifestación de valor y el detalle de manifestación de valor, que estos documentos se los proporcionamos al agente aduanal para el expediente electrónico. Recordando también que el expediente electrónico debe de tener un plazo de conservación de 5 años. Damos por concluido el apartado de manifestación de valor. Esperamos que les haya servido de algo nuestros comentarios.